hoy no vamos a suavizar nada, ni discurso, ni postura, ni verdades incómodas. Mientras algunos celebran un nuevo lenguaje, ¿verdad? Como las nuevas leyes, las nuevas evidencias claras, otros dan imposición que avanza sin freno, sin consenso, sin evidencia de lo que podemos estar viviendo. La ideología de género. ¿Es el mayor acto de inclusión de nuestra era o un experimento cultural que podría destruir todo lo que entendemos por identidad? ¿Estamos protegiendo personas, reescribiendo la realidad a la fuerza? Bueno, es un debate que tenemos hoy en nuestro Fuego Cruzado. Así que le damos la bienvenida al capítulo de hoy. Hoy nos acompaña Cristian. Bienvenido, Cristian, a Fuego Cruzado. ¿Cómo estás, Román? Mucho gusto, gracias por estar aquí compartiendo con ustedes. Y también, bueno, está la parte femenina junto a Katy, junto a Camila. Bienvenidas, chiquillas, a este podcast. Gracias, Román. Hola. Bueno, vamos a debatir de inmediato, ¿les parece? Sus comentarios son importantes. Y desde la perspectiva clínica, Camila, ¿la ideología de género está ayudando realmente a construir mentes sanas, vidas sanas? Más que hablar de ideología de género, yo le llamaría estudios de género. Creo que hablar sobre este tema abre puertas y espacios donde se van a generar menos discriminación, va a abrir paso a reconocer que hay personas con orientación sexual distinta, abre espacio a la no discriminación en el fondo. ¿Hay más confusión emocional, Camila, en todo este proceso? Sí, claro que sí que trae confusión emocional, tanto a la persona que no se identifica a lo mejor con algún sexo, también a las familias trae bastante confusión el no saber de repente cómo actuar, cómo sobrellevarlo, cómo manejarlo psicológicamente, emocionalmente. Es bastante complejo cuando esto ocurre dentro de la familia. Cristian, ¿estamos protegiendo personas o estamos forzando a un cambio de ideología? ¿Qué piensas tú? Yo creo que, como decía Camila, la ideología hay que diferenciarla de las personas. No porque una persona tenga una condición o una orientación sexual se habla de ideología, sino más bien la ideología es una cuestión más confabulada, estructurada, que lo que propone es hacer cambios sociales, culturales, de pensamiento, en la educación, del lenguaje. Finalmente establecer que la biología que nosotros traemos como seres humanos no determina, sino más bien parte de una elección. Y ellos tratan de crear el ambiente para que, en el fondo, partamos de la premisa de que nacemos con la posibilidad total de abrirnos, que el sexo no es relevante, de cómo yo me propongo a la sexualidad es lo que es relevante. Entonces, es un poco impositivo. Trata de hacer cambios de paradigmas. Y eso es lo peligroso, creo yo. Ya, porque independiente de las personas, estamos tratando de cambiar culturas. Y culturas milenarias. Estamos tratando de darle otro Katy, ¿y para ti, digamos, en la iglesia están imponiendo este tema de la inclusión? ¿Siente la presión de parte de la cultura misma que hoy estamos viviendo? Claro, la iglesia no creo que esté hoy día todavía tan en el tapete de incluir personas diferentes, sobre todo si hablamos de personas homosexuales con identidad de género. Pero la sociedad sí está tratando de alguna manera que la iglesia también los escuche, pero saben que somos un público no fácil de abordar. Pero entonces somos diferentes, o sea, los homosexuales son diferentes a las demás personas. ¿En qué sentido? En el sentido, digamos, de su orientación. ¿Por su orientación sexual? Ajá. Por supuesto son distintos. Entonces los tratamos en forma distinta también. ¿Quiénes? ¿Los cristianos? Los cristianos hacia esta creo este yo que movimiento todavía que es un tema para nosotros los cristianos evangélicos no fácil de abordar, por ende sí ellos pueden sentir que nosotros los tratamos diferente. ¿Y qué tenemos que cambiar entonces como cristianos para ayudar a estas personas que tienen una ideología de género distinta? Yo creo que lo que primero tenemos que partir hablando, un poco lo que habló la Cami aquí, es educarnos. Educación, saber de qué se trata esto. Ellos, cuando yo me he enfrentado a hablar con alguno de ellos, más que enfrentado, conversando, si hay algo que saben mucho es manejar muy bien las temáticas y qué significa cada concepto. Sexo, identidad, ideología, ellos van definiendo muy bien eso y creo que nosotros como cultura cristiana evangélica estamos al debe con eso, nos falta educarnos para poder sentarnos a conversar,
sobre este tema. Entonces, ¿estamos preparados los cristianos para debatir estos temas o para poder enfrentarnos precisamente a estas personas que tengan este tipo que requieren este tipo de ayuda? Creo que estamos al debe todavía, aún nos falta. ¿Y los líderes, los pastores? Sí. Yo creo que las nuevas generaciones, los jóvenes hoy día, tal vez cristianos, están más abiertos a entender, analizar y porque han vivido más cercanamente en su generación sobre el tema transgénero, identidad de género, etcétera. Tal vez quienes tenemos 40, 50 años, nos tocó menos enfrentarnos a esto en nuestra juventud, por lo tanto, para nosotros es un poco más, hay más rechazo, pero si lo abordamos desde una temática profesional, como la Camila nos invita, o otros profesionales, y lo abordamos desde educarnos, y también desde educarnos a través de la palabra, porque tampoco no es solo lo que la sociedad nos invita a entender, sino que también después a la luz de la Escritura podemos llegar a plantear nuestros puntos de vista de una forma más educada y no tan drástica. A veces los cristianos, por no saber, somos muy de esto sí, esto no, si no damos muchas explicaciones, porque así nomás Dios nos creó. Si Dios te creó mujer, te quedas mujer. Claro. Y si no, eres desobediente y lo mandamos al infierno rápidamente. Entonces, es por ahí. Por ahí claro. Creo que nos falta todavía. Nos falta todavía, estamos al debe. Cristian, cuando hablamos de identidad de género en niños, ¿ya? ¿Estamos protegiendo su libertad? ¿Estamos moldeando de alguna perspectiva que ellos puedan tener frente a la vida? Quizás lo que propone la ideología de género es que en el fondo sí está cuidando al niño. ¿Ya? Porque lo que quieren de hacer ellos, digo, por lo menos los activistas, no los ideólogos, ¿ya? Que es un tema importante. Los activistas están muy comprometidos con el hecho del derecho del niño de poder elegir sobre su sexualidad basado en su experiencia. Pero cuando tú pones mucha atención a la ciencia detrás de esto, te das cuenta que un niño está en un proceso de desarrollo cognitivo, social, que no tiene un criterio sexual correcto o equilibrado, quizás es la palabra un poco mejor, para tomar una decisión correcta o informada. El niño simplemente se va a dejar guiar por el ambiente mucho más rápido de lo que una persona de 20 años es. Por ende, es mucho más fácil empujarlo hacia algo con una pequeña inclinación, ¿ya? Entonces, por supuesto, por mucho que haya una buena intención, que yo no creo que sea así, yo creo que está pensado para desorientar, ¿ya? Está tratando de aportar, pero lo que está haciendo es todo lo contrario. Está desconectando del proceso de desarrollo de un niño natural y lo confunde más que le aporta, ¿ya? Porque todavía no tiene criterio, entonces lo está haciendo tratar de decidir, incluso en algunos casos, antes. No solo la ideología de género plantea educación, sino también biología. No nos olvidemos que en Latinoamérica hay presupuestos gubernamentales para terapias de cambio de sexo previo a ciertas edades, y eso ya es absolutamente fuera de cualquier norma científica. De hecho, en nuestro país ya por criterio general se quedó sin presupuesto para el 2026. Esto no se pueden aplicar terapias de parte del Estado para la ayuda al cambio de género en un niño. Camila, y en este sentido, bueno, estábamos hablando sobre lo que dice la psicología también, ¿verdad? Cuando tenemos a un joven, a un niño que está en su desarrollo frente a la vida, no sabiendo qué hacer, las herramientas que le podemos entregar en el colegio. Digo esto porque hoy en día, en educación muy básica, están enseñando los profesores, por ejemplo, el libro que es polémico, que habla sobre Ariel es niña. Entonces, frente a eso, ¿cómo podemos reaccionar nosotros como padres frente a la educación que nos estamos recibiendo de parte del gobierno en distintas aulas que tenemos a los niños frente a esta realidad que se está viviendo? Creo que es importante dentro de las familias cristianas no normalizar quizás el que un niño pueda decidir qué género adoptar. Creo que es importante desde los hogares tener estos temas de conversación con nuestros hijos. Constante, plantearlos en la mesa, porque estamos en una sociedad que cada vez las cosas son menos tabú. Entonces, cuando son tabú, los niños quieren saber por otros lados. Claro. Entonces, es importante que desde la casa, desde la base que el niño tiene para obtener información,
hablemos de estos temas que se nos quieren implementar en los colegios. Es importante tener claridad del tema, educar nosotros mismos a nuestros hijos y explicarles de qué se trata, para así no tergiversar la información que ellos puedan recibir desde afuera y quizás normalizar que un niño de 5, 6, 7 años pueda estar decidiendo sobre qué género se siente identificado. Y en ese sentido, tenemos que buscar un colegio distinto, Katy, frente a esta temática que estamos siendo invadidos ya prácticamente con la educación. Yo creo que... Porque hay colegios alternativos cristianos. Sí, hay varios colegios, escuelas libres sobre todo, hay cristianas y colegios formales también. Tengo dos miradas. Depende. Dámela uno. Mira, lo que pasa es que mi mirada tal vez va más hacia la crítica educacional en general. Por eso pienso que sacarlos de los colegios tradicionales tiene mucho valor en algunas áreas. Pero también creo que es necesario que ellos se expongan a conocer realidades para que eso nos genere posibilidad de conversación en las casas. Cuando ellos no se enfrentan a cosas, por ejemplo, en el caso mío y en lo personal, yo crié a mis hijas en un sistema educacional distinto, que es el homeschool, y la mayoría de sus compañeros han sido cristianos evangélicos. Pero debido a esa misma modalidad de educación, tú los llevas a muchos talleres. Dentro de esos talleres ellos se mezclan con gente no cristiana. Entre ese camino, hace poco, mi hija ve por primera vez darse un beso entre dos niñas. ¡Wow! Mamá, mira lo que sucede. Y fue muy bueno, porque a pesar de que es algo fuerte, tal vez para nuestro mundo cristiano evangélico, es muy bueno porque fue un motivo de conversación que pudimos tener en la familia sobre cómo abordamos eso. Y ella pudo hacerse preguntas propias, pudo hacernos preguntas a nosotros, y nosotros, como decía Camila, siempre en amor, pero no dejando la verdad de lado, podemos conversarlo. Entonces, creo que independiente el padre que nos esté escuchando, donde quiera educar a sus hijos, sea en el sistema homeschool o en el sistema tradicional, creo que frente a alguna oportunidad de que nuestros hijos vean algo así, si lo tomas desde la parte positiva, va a ser bueno porque va a ser una forma para que podamos conversar. Pero es bueno, según tu mirada, porque se construye una conversación, sí, ¿verdad? Pero es bueno aceptarlo, es bueno ver ese tipo de acciones. Yo creo que verlo no es aceptarlo. Libremente, digo yo. Yo creo que verlo no es aceptarlo. Yo creo que cuando yo veo una conducta que para mí forma de cómo el Señor a mí por ejemplo, nosotros dice, el género, si Dios te creó mujer, eres niña, y hay un propósito por el cual Dios te creó así, y mi hija ve que una niña quiere ser niño, yo creo que ella lo vea no debiese ser que mi hija cambie su forma de pensar. Pero sí creo que es muy bueno porque la va a enseñar a pensar y la va a llevar a decir, esto mi mamá me lo ha dicho porque ella me lo quiere imponer, porque Dios lo dice, porque hay otras personas que no se someten a esto. Vienen los diálogos, vienen los análisis, vienen los pensamientos muy propios de la cultura y de la sociedad de la época de mi hija, hoy día 15 años, 14 años, 10 años. Ellos preguntan, ellos ya no quedan con que el pastor dijo, si Dios la hizo mujer, se queda mujer. No, claro. Ellos dicen, ¿y por qué es así? ¿Por qué Dios me creó mujer? O sea, ¿Cuál es el propósito por el cual Dios me creó Tomás. mujer? ¿Ah? Están entrenados para eso, los educaron para eso, para preguntar, para cuestionar. El pensamiento crítico es parte de la formación de casi todos los colegios hoy día. Así que están entrenados para eso. Ya que tú estás en esto, ¿la ideología de género promueve inclusión o exige un alineamiento cultural político? O sea, desde el punto de vista que ellos hacen lobby y buscan leyes, buscan transformación educacional, como la literatura, ¿no? Algo... Se meten en todo cultural. Entonces, tratan de permear la cultura. No es una opción más, es transformar cultura para instaurar. Entonces, bajo ese punto de vista, yo no podría decir que es inclusión, más bien es imposición. No olvidemos que la inclusión lo que trata es de incluir, obviamente traer a esto, y integrar es la palabra más bonita, o sea, integremos. Yo puedo integrar a alguien distinto en una cultura, ya, yo puedo incluir e integrarla, pero imponerla es un tema no menor. Ahora, un detalle no menor es, por ejemplo, que en el sistema judicial chileno, un joven, creo que a los 15, antes de los 15 no puede ser imputado. Creo no que tiene responsabilidad penal. Pero hoy día en el mismo sistema de salud
puede cuestionar su sexualidad a los 8 Claro, o a los 7. 7 años. Pero, ¿por qué el criterio de ocupar que un niño de 15 años no tiene el criterio para el bien o el mal? ¿Cómo va a tener un criterio para establecer una sexualidad afirmativa de tal o tal? No tiene todavía la capacidad ni el criterio. Entonces, ahí tú te das cuenta que no se está ocupando ni siquiera el sistema, ni el, ¿cómo se llama? El criterio común, ni tampoco racionalismo puro, sino más bien una ideología impositiva. Tiene un patrón y tú lo ves en diferentes patrones, llega de una manera, se establece, hace lobby aquí, aquí, acá, luego pasa por las leyes, después pasa por la educación, después pasa finalmente al punto importante que no hemos tocado hasta ahora, que es la, ¿cómo se llama, Katy? El tema de la prioridad de la educación de los hijos. El Estado, los padres. Ajá. Ya, aquí hay un tema importante. En algunas partes del mundo, en Europa, en Canadá, los padres no son los garantes de la educación de los hijos, Sí. es el Estado. Los padres pasan a ser como tutores dentro de este proceso. Ujú. ¿Qué significa eso? Que si el niño dice, yo soy niña, y tú le dices, no, hija, yo te voy a quitar, tú no puedes ver ese libro. No, porque vamos a Dios nos crear un creó ambiente, niña, entonces tú no porque puedes Dios nos decir que creó eres niña. niño. Claro. En otros países literalmente dice, a ver, ¿cómo La se- voz del papá no sirve tanto. No. sirve la voz Ya. del papá? Usted es simplemente un Es un administrador. tutor. Usted no está a cargo. El Estado está a cargo. Y el Estado dice que ellos tienen el derecho, entonces Pero suficiente. eso es más Pero- comunista. No, o más esa tendencia política, no confundamos, es un tema que es súper transversal. Por eso digo que eso es impositivo, es una ideología. Y detrás de eso hay negocio, la farmacéutica, el tema hormonal. Porque por mucho que quieras hacerlo, tú tienes que inyectar a los niños Claro. para que tengan hormonas, para que desarrollen ciertas características femeninas o masculinas. Entonces hay un negocio detrás que es mucho más que un tema de ayudar. Es un negocio que se está instaurando, entonces obviamente es súper fuerte. Entonces es político. Absolutamente. Ya. Entonces, Camila, bueno, en esta ideología, ¿cómo podemos entregarle una herramienta oportuna a los padres? Entonces, involucrarse más, dejar de lado, no sé, algunas cosas, no sé, familiares posiblemente para atender a tu hijo en forma más personalizada, dejar de lado, no sé, mejor menos horas de trabajo. ¿Cómo lo hago para que ayudar. tengan una herramienta los padres? Yo creo que siempre hay que aprovechar todos los espacios dentro de la casa para plantear algunos temas. Es importante sentarse a la mesa, conversar el día a día. Son temas que no se están quedando atrás. Yo creo que cada vez están más latentes ahí en los jóvenes. Así que hay que hacer la invitación siempre a conversar de estos temas. Pero Y esto no es que una cuando inclusión sean necesaria. impuestos- ¿Cómo? ¿Es una inclusión necesaria toda esta ideología de género? Yo creo que sí, es necesario conversarlo, es necesario sacar las Pero dudas. incluirlo dentro de la misma sociedad. Sí, pues, yo creo que es positivo que se incluya. Porque, por ejemplo, Porque si se incluye, se cuestiona. claro, porque estoy imaginando un colegio, no sé, de niños. Nosotros tenemos baños de hombres y mujeres. Ajá. Y entonces el niño que se siente niña va a ir al baño de mujeres. Y puede ser también lo contrario. Una mujer que se siente hombre va a ir al baño de hombres. ¿Tenemos que hacer un tercer baño para incluir seres? No, porque estaríamos discriminando, hacemos un tercer Claro. baño. Yo creo que por eso el tema hoy día cada vez, yo tengo pura hija adolescente y para ella no es tema que tengan, por ejemplo, una compañera trans. Ya. Para ellas no es tema, no discriminan, no se cuestionan, no llegan preocupadas a preguntarme por qué Tiene el pelo es corto. así, por qué tiene el pelo corto, ¿no? Hoy día se acepta, se incluye y los temas que hay que conversar los conversamos y ojalá se diera en todas las casas, en todas las familias, que estos temas se pudieran trabajar porque yo voy despejando dudas en mi hijo. Entonces, Yo no estoy haciendo que el colegio le tenga que enseñar sobre algún tema, yo lo planteo antes en la casa. Ah, perfecto. O sea, pero en definitiva hemos casi normalizado entonces este tipo de situaciones. Katy, ¿cómo lo ves tú? No sé, bueno, depende. No sé si normalizado. ¿De qué Yo depende? creo De que según cómo se mire. Claro, de eso depende, Ana. No sé si normalizado, pero estoy con la Cami en eso y creo que las generaciones de hoy están más habituadas a estar en la mesa con gente distinta en relación a su sexualidad. Por lo tanto, ya la palabra inclusión la tienen como más permeada. Nosotros somos más resistentes, nuestras generaciones. De hecho, cuando me siento a hablar con ella, al escucharla, creo que aprendo. Aprendo mucho de eso, pero, y ahí vuelve el Señor a la mesa, porque no hay que olvidar que nosotros somos cristianos
antes que personas que incluimos, no incluimos, somos modernos o no modernos. Quien nos dirige finalmente es el Señor y a través de la palabra. Entonces, y vuelvo a lo que recién hablaba, independiente de la situación tal cual uno se pueda presentar de nuestros hijos, si uno va a la conversación que decía la Cami y mira esa situación en base a la palabra, entonces resuelves mucho la forma de pensamiento de estos jóvenes, de nuestros hijos. Y aquí hay un tema, y que creo que los tocaron en los podcasts anteriores, y es cuánto tiempo pasamos con nuestros hijos, cuánto tiempo podemos dedicarles a estas conversaciones, entendiendo que hoy día por tema de formas de vivir tiene que trabajar fuera de casa mamá y papá, por lo tanto los niños pasan mucho tiempo solos y quedan al alero de las horas en los colegios. ¿Quién es la ideología que viene principalmente para nuestros hijos no siempre viene de parte nuestra, ni de nuestra iglesia, viene de los colegios, y los colegios sí tienen una mirada anticristiana, totalmente. Y ahí viene por qué muchos cristianos evangélicos decimos, los sacamos de estos colegios y los llevamos a colegios cristianos en donde tengan una mirada parecida a la nuestra, para que nos ayuden un poco a ideologizarlos hacia el Señor. ¿Y por qué tú crees que los colegios tienen una mirada anticristiana? Me llamó la atención eso. Porque los colegios se someten por el Estado, y el Estado, de todo esto? Lo político, el Estado, político. Sí, claro, por supuesto. Y ellos han dado las normas, y como hablaba recién Cristian, el sistema LGTBIQ+, de alguna manera, ellos no trabajan solo a niveles de redes bajas, ellos están metidos en poderes altos, por lo tanto van a tomar esto como directriz social completamente. Entonces el Estado va a hacer política y se va a meter a la educación. Por eso han luchado que de alguna manera en Chile nosotros los padres ya no seamos garantes de la educación de nuestros hijos. Por eso han querido eliminar el sistema educacional informal para ellos. Por eso nos han querido eliminar la posibilidad de que nuestros hijos den exámenes libres. Por eso nosotros los cristianos que entendemos desde ahí también votamos en base a lo mismo, pensando, intentamos creer que de alguna manera Dios nos dé la sabiduría para poder votar, para que no nos quiten esa herramienta que hoy día tenemos. Sí. Porque hoy día yo puedo desescolarizar a mi hijo, que sí debo educarlo, ojo, que no es lo mismo, pero lo saco del sistema escolar tradicional, lo puedo educar de una forma y puedo intentar ideologizarlo a la forma que Dios me dice que debo hacerlo. Y no al alero 100% de una escuela pública. Ahora, quienes no pueden hacer eso, porque entiendo que hay hermanos en casa que no tienen el tiempo para eso, Katy, se apoyan a la escuela libre. Los cristianos hemos perdido la batalla de incluirnos en la política, de incluirnos también en lo común, digamos que en este caso hemos perdido relevancia frente a la sociedad, sí. ¿El cristiano? Sí, es muy triste. Yo he tenido la oportunidad de conocer a algunos jóvenes que han ido a colegios emblemáticos, en ese tiempo donde eran emblemáticos, que después llegan a estudiar política, en la universidad, que vienen desde bases cristianas, hijos de pastores, pero cuando ya entran en ese mundo, la verdad es que sus bases al parecer no fueron tan fuertes y sus ideologías políticas se los llevan, y de alguna manera hoy día tú los ves casi haciendo propaganda en las redes diciendo por qué los cristianos, por ejemplo, y empiezan a pelear por qué algunos apoyan a Israel y no a Palestina, claro. y empiezan o por qué casnos para los cristianos, pero la jara sí, la jara no, y empiezan ahí. Entonces, finalmente caemos en otro y los perdemos, y hoy día yo los golpeo, le digo hermano, y con suerte me dicen de vuelta, hola, Dios te bendiga, porque están en otro nivel y ellos ya perdieron la palabra, la fe como tal. Entonces, y terminan incluso después atacando a la iglesia, y es muy, muy triste, muy triste. Entonces creo que sí nos falta todavía que nuestros jóvenes tengan una raíz un poco más profunda, y que cuando vayan a estudiar alguna carrera profesional, esa carrera y ese ambiente político no se los lleve a su propia ideología. O sea, yo creo que el mundo en sí está lleno de propuestas que podrían quizá hacerte pensar distinto. Yo creo que la base aquí es importante, la base familiar de cómo tú crías a tu hijo, cómo tú le enseñas a tu hijo, cómo tú le muestras la palabra, eso es lo más importante. No puedo apartarlo de la sociedad, es imposible. Oye, pero la ideología de género, bueno, esto es un tema que los voy a dejar a los tres, ya para que puedan responder, porque la ideología está generando
proteger minorías vulnerables o está construyendo una nueva moral? ¿Qué piensan ustedes que está haciendo esta ideología de género? Yo creo que la máscara es proteger a minorías, que yo creo que es correcto. Creo que cada sociedad debe hacerse O sea, la cargo intención es buena. Ni siquiera sé si la intención, la Ya. máscara, lo que se propone, el marketing, Ya. ¿ya? Detrás de esto. Creo que propone el hecho de dar espacio a los más desvalidos, etcétera, ¿ya? En diferentes áreas, psicológicas, etcétera. Ya, obviamente el conglomerado LGTBIQ+ es muy potente, han hecho un tremendo trabajo de lobby, o sea, realmente yo lo admiro, he conversado con gente que trabaja en marketing, son wow, lo que han O sea, en logrado poco en tiempo han logrado 25 mucho. años, un cambio de cultura total. Sí. Ahora, ¿cómo podemos nosotros los cristianos, desde esa perspectiva, a poder ser un aporte sin apuntar la esencia o la dignidad de las personas, apuntando al lenguaje, cambiando, transformando el lenguaje? Por ejemplo, en este panel escuché la palabra discriminación y automáticamente, internamente, uno dice la discriminación es mala. Claro. Anda a la calle, pregúntale a 100 personas si es buena o mala la discriminación. Ujú. Y el 99 te va a decir que eso es mala. Eso es gracias a una ideología de pensamiento que estableció un lenguaje que creó una realidad. Claro. La discriminación no es mala. La discriminación la tenemos mientras yo tengo una carga cultural o histórica que dice que esta cuadra a las 10 de la noche se pone peligrosa. Yo discrimino y camino por esta otra cuadra. ¿Estoy diciendo que esta cuadra es intrínsecamente mala? No, estoy diciendo que mi historia me dice que eso es incorrecto hasta ahora y que corro más peligro. Eso lo transformaron y dijeron, no, discriminar es malo. Lo que están tratando es quitar los frenos de la conciencia social para instaurar su forma de pensamiento. Entonces, vemos en la educación que establecen esta forma de ideología, preparan a nuestros hijos para que empiecen a decir, discriminaste al baño. Y se siente... ¿Por qué no hacemos un tercer Claro, baño? se siente culpable. ¿Por qué no hacemos? A ver, pregunta. ¿Hay baños para minusválidos? ¿Sí o no? Sí, En algunos casos sí. Sí, ¿Y por qué no Sí. todos los baños son iguales? claro. porque si no sería discriminación. ¿O es discriminación tener baño para minusválidos? ¿No será potentemente importante el hecho de decir que es bueno tener un baño para minusválidos y discriminar de las características ergonómicas de un baño con otro, ya, para que él esté más cómodo? Los incluyo, pero también los integro. Tienes tu baño bajo tus necesidades. ¿Por qué yo no podría ocupar ese mismo criterio discriminatorio positivo para decir baño de mujeres, baño de hombres y para personas que no le complica Binarios. esta situación? Binarios. Porque si tú me impones un baño donde una niña, que según mi pensamiento no es niña, sino que se autopercibe niña, y está al lado de mi hija en un baño, puedo ser explícito, ¿no? Sí, pues, Ok. dale. Tengo una niña que no ha tenido transformación biológica de su género, todavía tiene, obviamente, órganos reproductores masculinos, aunque ella se identifique como mujer y esté en el trasfondo, y va a estar al lado de mi hija en el otro baño haciendo sus necesidades. Si una persona, más allá de lo que se identifica, está al lado del baño de mi hija, yo mismo diría, wow, en otro contexto que se identifique como hombre, yo diría, wow, cualquier papá diría, wow, esto no se hace. ¿Ya? Entonces yo digo, ok, si esa persona se identifica como mujer, yo la respeto. ¿Cuáles son sus necesidades? Sus necesidades es tener dignidad, tener para hacer sus necesidades y compartir con todos aquellos que comparten ese pensamiento. Entonces yo pongo, este es un baño inclusivo, donde la sociedad hay un espacio para ti, no solo para ti, sino para todos aquellos que quieran pensar como tú. Entonces tú... Lo hago, pero ¿qué pasa con Habría que poner un tercer ¿qué pasa baño, si yo dices tengo tú. un problema de conciencia o un problema de seguridad? ¿Quién está velando por mis derechos en ese aspecto? O este es el baño de la gente complicada, pero tiene su baño. A mí no me tengo un problema, yo voy a ese baño. O sea, ¿tú estás de acuerdo que deberían tener un tercer baño? Pero claro, y un cuarto si quieres, y hasta un quinto. Mira, ¿y tú, Camila? No creo que la dignidad callado. no pasa por ahí. ¿Cachai? La dignidad pasa por ayudar a las personas a suplir sus necesidades más básicas. Pero tú no puedes imponer que tu ideología sea parte de mi vida. Entonces estás rompiendo mi dignidad. O mi libertad en este caso. Por supuesto, y con eso mi dignidad. Claro. Un ser sin libertad no puede tener dignidad.
Entonces yo respeto tu esto. ¿Qué necesitas? Tener un baño de una forma correcta, saludable, en el mismo colegio donde yo estoy, yo te respeto. Es más, vamos al baño, chiquillo, y tú vas al baño, nos saludamos, seguimos jugando, ni un problema. Pero allí hay una discriminación positiva. Esta de la palabra discriminación es parte de este lenguaje impositivo que hace que todos tengamos temor de decir nuestra verdad. Claro. Entonces nos quita el piso, nos deja en silencio, nos silencia la verdad. Y no estoy hablando de religión, estoy hablando solo en sus Es términos. que nos llevan a un terreno en donde no siempre dominamos, por eso callamos. Por eso. Lo ¿Y que por qué Por eso llamamos hablaba de la cuestión. educación, la importancia de educarnos, porque al no tener conocimiento del tema, uno tiende a callar. Eso es lo que uno Por eso hace. que digo que la máscara puede ser muy buena, pero hay que siempre revisar el fondo. Yo discuto acerca del fondo de mi propia creencia. Claro. ¿Cómo no voy a discutir el fondo acerca de una ideología que va en muchos aspectos en contra En de mi contra. propia creencia? Por supuesto que tengo que discutirla. Y en ese sentido, Camila, ¿cómo lo ven ustedes, digamos, de la parte psicológica? Habría que incluir como decíamos, o como tercer propone baño? Cristian, un tercer baño. Y no tan solo un tercer baño, sino que también, no sé, a lo mejor educación distinta, diferenciada. Deporte no sé. inclusivo, ideología de género, deporte, ese porque otro se tema. da, por ejemplo, en las peleas, imagínate ahora una Boxeo. hombre que se percibe mujer, se siente mujer y pelea con mujeres. Deporte. Lo vimos en la de Olimpiada. boxeo. ¿Cómo lo vemos? ¿Cómo lo podemos resolver desde la psicología? Yo creo que Sí, de alguna forma Cristian tiene razón en algunos puntos, pero también de repente nos hacemos un poco juzgadores. Yo creo que hoy día la sociedad la sociedad joven, los jóvenes son muy pocos juzgadores. O sea, no les importa quizás ir a acompañar al baño con la amiga que es trans. Le da exactamente lo mismo. Pero sí en otros puntos, como por ejemplo en el deporte, donde biológicamente hay diferencia entre la fuerza de un hombre y la fuerza de una mujer, creo que eso sí es un poco más cuestionable. Es más cuestionable, por ejemplo, hacer la diferencia en que efectivamente sí somos distintos. Aunque te sientas mujer, aunque a lo mejor hayas cambiado incluso hasta de sexo, biológicamente siguen habiendo diferencias. Claro. Pero ahí, por ejemplo, la ideología de género plantea que la biología es poco relevante en pro del pensamiento. ¿Ya? O sea, de hecho, por ejemplo, todos los deportistas que han sido discriminados por la Organización Internacional de Deporte se siguen sintiendo muy mal que los quitaron del espacio que ellos creían que Se lo habían ganado. se lo habían ganado. Entonces, más allá de la biología, yo estoy de acuerdo en la biología, obvio, pero más allá de no puedo evitar que alguien salga afectado por una toma de decisiones, ¿ya? Y por eso las sociedades se han construido en base a las mayorías. O sea, que Sí, frente a pero una no podemos dar el frente- gusto a todos tampoco. frente a una claro. inclusión, No ¿alguien sé, va a salir va a afectado? salir afectado, absolutamente. Ya sea el que no quiera la transformación, como el que se sienta afectado, discriminado malamente por el hecho de ser distinto. Las minorías, y de hecho es algo muy actual que está reflotando porque la historia es cíclica, el gobierno de las minorías, donde las mayorías se sienten culpables ahora de haber abusado de las minorías tanto tiempo, y desde ahí vienen los Pride Day o los días del orgullo de diferentes cosas, no solo de gays, sino de muchas minorías que dicen, ahora yo me siento orgulloso y de alguna manera tengo que decirle de cara al mundo lo que somos. Y esa carga no es negativa desde el punto de vista de la identificación, pero sí de la imposición. Ahora venimos nosotros y vamos a mandar nosotros, más bien desde el dolor, más bien desde el rencor, que puede ser muy válido, su sentimiento, pero no es válido la imposición. Porque antes hacíamos esto por malos y ahora hacemos esto por venganza. Y en ese sentido, Katy, las comunicaciones juegan un rol importante en todo esto, po. Los programas de televisión, lo que están percibiendo, porque hoy en día podemos ver mucho más personas que se identifican con algún género, ¿verdad? En los programas de televisión, en los programas de cultura, en los programas de entretención, digamos, todo está en base a personajes que son más llamativos, por así decirlo. El neve. Claro, tenemos a uno que en los matinales, pero que tiene una opinión respetable, ¿te fijas? Y que muchas veces
habla verdades, pero también, digamos, él promueve Sí, una inclusión su forma de distinta. pensamiento. Por supuesto, los medios de comunicación, este tipo de personalidades son muy atrayentes, porque se atreven a decir cosas que el común no nos atrevemos. Y ahí viene un poco lo que dice Cristian. Si nosotros como cristianos nos empezamos a atrever a analizar nuestra propia fe, ¿por qué no podemos analizar otra ideologización? Entonces, y perderles el miedo también a poder decir, es que hasta aquí. O sea, hasta aquí es tu derecho y de aquí parte el mío también. Entonces, ellos un poco se cansaron del abuso, por eso levantaron su bandera. Entonces los cristianos tenemos miedo de decir Espera, las verdades. el tema es hasta dónde vamos, porque hoy día ya no les satisfacen algunas políticas, quieren más, cada vez más. Esto mismo, y sigo insistiendo, el querer dominar la educación, la ideologización de nuestros hijos es meterse en nuestra casa, es entrar ya a adoctrinar a nuestros hijos. Nadie te aceptaría, por ejemplo, que yo fuera a evangelizar a un hijo de un ateo. Claro. Yo puedo en la calle de entregarle un tratado, repartirle o escuchar una bocina con música cristiana, eso puede hacerlo. Pero tú no yo puedes ir a meterme a su enseñar casa y piano decirle, y además- perdón señor, voy a enseñarle acerca de Dios a su hijo, cualquier persona diría, no te metas ahí. ¿Por qué un creyente no puede decir, aquí no se metan? Claro. ¿Ya? Porque todavía, y digo, o sea, legalmente todavía somos los garantes de la educación. Educación no solo de matemática, valórica, etcétera. Entonces, ahí está la problemática. Tenemos que tener cuidado, creo yo, en cómo llevamos adelante la comunicación, cómo llevamos la educación, cómo llevamos el lenguaje, cómo construimos una nueva realidad. 30 años atrás esto era, pero ni de libro. No nos podríamos ni siquiera imaginar estar en un escenario hablando de estas cosas. No. O sea, no. Y eso lo ganó un lenguaje, eso lo ganó un lobby, eso lo ganó un trabajo consciente. Esto no fue así como se fue dando. Hay patrones que se ¿De repiten. conducta dices tú? Hay patrones De pensamiento. de pensamiento, de construcción de lenguaje. Hay patrones. Y eso lleva años La ideología para es una desarrollar forma todo de esto. pensar. Hoy Ellos crearon día en algo estudios así. sociológicos dice que una cultura hace 100 años atrás necesitaba, 1000 años atrás necesitaba 150, 200 años para transformar culturas. Hace 500 años atrás necesitaba 100 años. Vemos el tema de Hiroshima y Nagasaki, una bomba atómica que en 40, 50 años reconstruyeron y le dieron otro pensamiento a su propia cultura. Hoy día una cultura es capaz de ser transformada de 4 a 5 años. Imagínate lo que pueden provocar en 4 o 5 años. Y eso debido a la diversidad de las comunicaciones. La globalización de la comunicaciones. globalización. Y porque ya se instauró un criterio de pensamiento, pensamiento. que esta cosa tú no puedes hablarla. Claro. Ya no hay debate. De frente no hay debate, nadie debate ideas. Aceptas ideas. Y eso está mal desde el pensamiento antropológico, psicológico, más espiritual todavía. Y en la parte psicológica, Cami, ¿la ideología de género busca ayudar a las minorías o definitivamente tú lo piensas como la gran mayoría es un movimiento político? Sí, también creo que es un movimiento político, que hay un trasfondo que quiere O sea, a lo mejor... no ayuda a las minorías. O sea, más que ayudar, yo creo que es un tema que se disfraza detrás de ayuda, es un tema un poco más disfrazado. No creo que busquen ayudar plenamente a la persona que se siente identificada porque permiten cierta edad para generar cambios, para, no sé, inyectar tu hormona, se permite cierta edad. Claro. Entonces, también creo que es un tema político que hace que tenga beneficio para quien lo permite, para quien lo impone. Katy, para ti, bueno, en un minuto hablamos sobre esto, cómo nos debemos de preparar. Sabemos que nos falta mucha educación frente a este tema, pero ¿qué tenemos que hacer ahora con estas nuevas generaciones que, como decía en un minuto Camila, los jóvenes hoy en día no tienen tanto problema ni prejuicio de ir con su amiga que es trans al mismo baño? Pero ¿cómo nos vamos a enfrentar nosotros? Si, por ejemplo, en nuestra iglesia llegase una mamá con un niño vestido de niña, ponte tú,
¿Cómo lo vamos a resolver eso? ¿Cómo nos vamos a preparar para ese tipo de situaciones? Yo creo que es como comunicándonos con respeto. Creo que empatizando, pero no por eso de alguna manera sentirnos que estamos siendo pecadores. Yo creo que nosotros, un poco le decía a la Bárbara al delante, le decía, a veces en la iglesia cometemos el error de, llega alguien transgénero, por ejemplo, que es muy evidente, ¿cierto?, etcétera, y para nosotros ya no importa, porque él viene recién llegando y que Dios lo va a restaurar. Claro. Pero pasa un mes y él se sigue vistiendo igual, él quiere que le llamemos Carolina cuando para nosotros es Pedrito. Y si yo le digo Carolina, me siento pecadora, porque estoy de alguna manera siendo cómplice, claro, ¿cierto?, del pecado del hermano. Entonces, hay mucha religiosidad en nosotros igual. Entonces, y falta de educación, tanto teológica, bíblica, y también entender que es un proceso el cambio. Y que a lo mejor el transgénero es evidente, pero, por ejemplo, uno llega a la iglesia y uno es mentiroso. Claro. Y es pecado también, solo que los hermanos no lo ven. Y tampoco andamos juzgando, por ejemplo, pero es que como el hermano no lo ve, no me está pidiendo, Exacto. Katy, tú como O eres sea, mentirosa. juzgamos la evidencia. Es juzgamos que- la evidencia, Y, claro. y además la evidencia sexual es como aún más pecado, Claro. como que le damos un grado, moralidad, volvemos una al mismo. moralidad Volvemos, terrible. sí. Entonces, que vemos dos hermanos que llega un matrimonio homosexual a la iglesia, tomados de la mano, se sientan al lado de nosotros, no estamos acostumbrados, No, eso para nosotros. Aunque yo creo, y lo he visto, cuando han llegado personas que son parejas homosexuales, casados o no, ellos por amor a nosotros Sí. no se toman de la mano. Sí, es interesante que a veces Ellos- han aprendido más el lenguaje de la inclusión al revés. Al revés. Sí. ¿Cachai? Y Es lo que- entienden más sí. de nuestra cultura de que lo que Entonces nosotros se podemos entiende, entender. mira ahí. la cultura, Sí. porque quizás le ha tocado más duro el hecho de ser prejuzgado en forma constante y sistemática Claro. desde muy chiquititos. Entonces saben enmascarar para poder ser parte. Para Eso integrarse. es triste y duro, porque en el Aceptado, fondo es claro. como, yo quiero tomar de la mano a quien yo amo o vivo en pareja, pero entiendo que los cristianos se sienten mal, pero yo quiero ser cristiana. Pero están tan acostumbrados a ocultar que de él alguna le es más manera fácil. les Oye, hace... entonces- Ahora, pero espérame, quiero terminar la idea. Los cristianos no debemos afirmar la ideología de género. No porque yo esté sentada al lado de alguien que esté viviendo ese proceso, estoy siendo pecadora o estoy siendo cómplice. Por otro lado, creo también que tenemos que tener cuidado con el rechazo o cómo hacemos sentir a ese hermano, porque independiente de su condición sexual, finalmente es una persona. Entonces, no olvidemos que eso somos antes que si nosotros fuéramos héteros o no héteros. Entonces, de alguna manera, cuidar un poco el corazón de esas personas por sobre su ideología de género o sexualidad que ellos hayan decidido. Por eso hay Y que separar entender que eso, es un pues, proceso. entre la persona y la Ahora, ideología. si al hermano le cuesta años salir de ahí, la verdad es que yo terminaría pidiéndole al Señor que me dé a mí Paciencia. misericordia y paciencia, porque para no condenar al hermano. Mira, me provoca algunas Pero ciertas eso no cosas significa son- que nosotros ¿Quieres rasgar estemos vestiduras avalando. justo en este momento? Porque mira, escuchándolo a ustedes, analizo toda la situación. Imagínate, ya, llega un matrimonio homosexual, ya, y quieren tomarse la mano o quieren estar juntos, y eso incomoda al resto. Sí. ¿Ya? Y dicen, no, ¿sabes qué? No voy más a esta iglesia porque Es inclusiva. están aceptando Sí. ahora puros Sí. homosexuales. Sí. ¿Ya? Y se van de la iglesia. Sí. Entonces, ¿cómo enfrentamos esa realidad? Tendríamos que hacer una iglesia solamente para... Y después la criticaríamos Y después- porque es la iglesia de los. Claro, entonces, ¿cómo tomamos esa realidad? ¿Cómo resolvemos? ¿Vamos a tener que tener 4 o 5 años de cambio de mentalidad? Bueno, a la iglesia creo que ha ido cambiando, le cuesta más, le cuesta mucho. Ya hay algunos pastores que de frentón saltaron la barda y están dispuestos a que A les casar. disparen y vamos. A casar homosexuales. Pero allí, mira, ahí hay otra construcción social, la famosa del matrimonio. El matrimonio es una institución cristiana, por donde la veas, ¿ya? Siempre ha habido la junta de parejas en cualquier cultura, pero el matrimonio es una construcción religiosa basada en la mirada cristiana, Bendición. ¿ya? Pero imagínate que las disidencias sexuales, que no todas, pero muchas, han tenido rechazo hacia el cristianismo por el dolor de haber sido Por ser rechazados. juzgados y rechazados,
y son contrarios muchos a ellos, luchan por tener matrimonios. ¿No es un poco inconsecuente eso? Es inconsecuente porque en el fondo ahí tú te das cuenta que es una ideología establecida que les dio parámetros y que la gente no piensa. No piensa. Porque ¿Por qué acepta quieres y la fluye. bendición de quien te ha dañado tanto? Porque en el ¿no? fondo yo simplemente quiero encajar. Es como el feminismo malentendido, que no tiene nada que ver con la feminidad y no representa a todas las mujeres. Es una ideología que tiene cosas positivas, sí. Es más, no me voy a salir del tema, pero los primeros precursores del feminismo eran gente cristiana, que se enfocaba más en los derechos de la mujer, Sí. laborales, sociales, y a todos se le olvida. ¿Ya? Entonces vuelvo a decir, se está construyendo un pensamiento que lo que busca no es igualdad, ni O sea, la tampoco política vio reivindicación. un nicho ahí en esta... Absolutamente, ahí hay un nicho y la gente está siendo usada como soldados, ¿ya? Y los cristianos y la gente también que es de las minorías no se dan cuenta que están siendo usados. En vez de ocupar la cabeza y decir, ok, partamos por lo más básico. Tú tienes el derecho a pensar y a creer lo que tú quieras. Siempre y cuando, esa cuestión es básica, no invadan mi dignidad ni mi bienestar. ¿Ok? Como no podemos darle el gusto a todo, tendremos que llegar a acuerdos en el camino que no me van a gustar a algunos y no te van a gustar a otros. Pero no se trata de conquistar y transformar. Vemos la ideología religiosa musulmana que entendió que a través de las armas no va a llegar a ningún lado porque lo que hace es tú identificarte más con tu patria y defiende a muerte algo. Entonces, ¿cuál era la forma? Meterse, vivir, tener más hijos, mayor cantidad de población, mayor cantidad de identidad, nosotros Y que mandamos sean ahora. en otros países. Bueno, esto es un poco muy parecido. Establece una forma de pensamiento, te metes en los colegios, te metes en los medios de comunicación, tratas de a poco imponer hasta cuando ya todos los demás callan. Pero yo me pregunto al revés, ¿no es lo que siempre han alegado? Que el pensamiento cristiano invadió y conquistó a la fuerza el pensamiento secular y mira todo lo que trajo de dolor. ¿No va a traer el mismo dolor al revés? Entonces, vuelvo a decir, lo político de esto, lo estratégico de esto, es bastante maquiavélico, porque en realidad no toma a las personas individuales como foco de ayuda, las utiliza para fines personales. Y ahí está el peligro que uno decir, no, basta, esto no, no se trata contigo que eres gay. No, yo te amo, Dios te ama, yo te amo, fin, no se habla. Y tienes mi dignidad en mi casa, somos amigos, y somos sociedad y votamos juntos y nos gusta el mismo equipo de fútbol, lo que tú quieras. Y podemos ser hermanos en la fe. Y podrá incluso ser hermano en la fe porque Dios así lo establece, no porque yo quiero, ¿ya? Pero paremos un poquitito el tema político que está tratando de que todos pensemos a la fuerza como tú quieres imponer. Ahí yo me pongo bravísimo. Y ahí la psicología, Camila, juega un rol fundamental en todo esto porque lamentablemente nosotros podemos decir la sociedad lo está aceptando, pero ¿qué podemos decir desde la parte psicológica para ayudar a las personas definitivamente? O sea, igual a lo largo del tiempo esto ha ido evolucionando. Antes los manuales diagnósticos de trastornos mentales se decía que era una enfermedad, era un trastorno el tener una identidad de género distinta a la del nacimiento. Y esto ha ido evolucionando. Hoy día ya no es un trastorno, es una condición distinta. Y así como van cambiando los términos donde se puede dar algún tipo de diagnóstico, la sociedad va cambiando junto con ello. Cambian los tratamientos, uno se va adaptando al paciente, a las necesidades. Y desde ahí uno va abarcando los distintos temas que a la persona le pueda estar acomplejando. Entonces, en ese sentido, Katy, hemos discutido casi todo el programa que necesitamos más preparación frente a este tema, Sí. ¿verdad? Pero definitivamente vamos a tomar una postura frente a la diversidad de género que hay en el mundo hoy en día. O sea, como cristianos evangélicos, yo creo que tenemos muy claro que Dios nos creó como Él quiso crearnos. Y eso no hay, para nosotros los cristianos evangélicos, no debe haber como ambigüedad en eso.
Ahora, ¿cómo lo comunicamos a nuestros hermanos que a lo mejor vienen con una ideología de género distinta o con haber abrazado ese tipo de pensamiento? Cuando llegan a la iglesia es algo que a lo mejor nosotros tenemos que conversar como iglesia, de cómo podemos nosotros mostrar verdad sin perder compasión. Claro. Sin agredir al otro, sin hacer sentir mal al otro, pero eso no significa que nosotros tengamos que transar la verdad, que es lo que decía Cristian, hasta dónde yo puedo permitir ese avance, pero siempre buscando compasión, entender que debemos cuidar el corazón del otro, porque Dios dice, ¿cómo nos van a conocer que son mis discípulos cuando se amen unos a otros? Entonces tampoco podemos apiedrar a este hermano, porque insisto, el pecado de un trans no es más pecado que un mentiroso, y en la iglesia somos todos pecadores. Entonces lo que pasa es que nosotros juzgamos humanamente más a los hermanos que vienen con una ideología Yo creo distinta. que ni siquiera a veces juzga tanto el pastor de una iglesia, a veces son los propios hermanos. Lo que quienes dijo Román recién, juzgan se van mucho los más, hermanos. Y juzgan el pastor mucho más. queda ahí. Se van a No ir sabe qué hermanos hacer. porque llegaron estos Claro. otros. Por eso es Está importante la complicado. educación, como habían Sí. mencionado anteriormente, Sí, muy educar importante. a los hermanos. O sea, si el tema es tabú y no se trae a la mesa, ¿cómo lo trabajamos? Ajá. Es importante que la cabeza, en este caso, que es el pastor de la iglesia, plantee quizá en grupos pequeños, quizá, no sé, cuando se juntan, no sé, en alguna casa, hablar sobre algún tema, tocar el tema, que no sea tabú, que no sea tabú para el día de mañana recibir a alguien con una orientación distinta y los hermanos no tengan que hacerle el apartado al hermano. Entonces, es importante trabajar el tema también desde la base de la iglesia. Oye, ¿puedo hacer una pregunta a la Camila? Antes que hagas tú. ¿Cómo? Perdón. Sentí que tú vas a hacer otra pregunta. Sí. Sí, pero antes de eso voy a hacer una Ya, pregunta. ¿Yo puedo? vamos. ¿Puedo? Sí, ¿Me deja, puede. señor director? Dale. ¿Cómo siente una persona que se identifica con un género X, ya cualquiera, cuando yo le hablo acerca de orientación sexual? ¿Cómo lo recibe? Cuando yo le digo, tu orientación sexual es... Es distinto. ¿Cómo lo recibe ella? Porque si tú me dices, tu orientación es hetero, por decirte algo, yo digo, no, yo soy hetero, no me oriento, yo soy así. ¿Lo reciben así igual o están más acostumbrados a este tipo de lenguaje? Yo creo que hoy día el lenguaje es bien utilizado, el tema el de orientación, ¿Lo el de asumen? identificación. O sea, se asume que yo tengo una orientación determinada. Ajá. Y en los jóvenes también se da mucho que en la adolescencia yo quiero sentirme identificado con Ok. algo. Entonces no es un cuestionamiento hablar de tu orientación sexual cuando me comunico con ¿No se un- sienten ofendidos? ¿No se César? sienten ofendidos? No. Ya, porque yo tengo una estructura más conservadora. Claro, que dice si hoy que día el- te preguntara, que sí o oye, no. ¿cómo Si te tú me sientes hoy dices, día? ¿cómo ¿Te sientes mujer? ¿Te sientes hombre? Como, Va- ¿qué va- estás diciendo? O sea, yo soy. Hoy día Como la que misma algo sociedad diciendo, se ha ¿sí? encargado de que el tema se trabaje y se maneje de cierta forma un poco más normalizado el lenguaje. Porque si yo voy y le pregunto hoy día, ¿cómo te sientes a una chica que tiene entre, no sé, 13 y 16 años? ¿Te sentís mujer y tú te sentís hombre? Y no le va a parecer extraña la pregunta. A eso voy. O sea, que se ha comúnmente no se normalizado complica. un poco más Se el ha lenguaje. normalizado el lenguaje. Muy interesante esa Sobre todo los jóvenes. Entonces tenemos perdón que la nosotros, pausa. los más adultos, tratar de ir un poco Pero a la por- vanguardia o cambiamos el lenguaje. ¿Qué hacemos frente a esta situación? Porque claro, si nosotros nos vamos a los jóvenes, a los adolescentes, ellos aceptan con mayor facilidad, ¿verdad? No Se tienen construyeron problema, en ese lenguaje. incluyen ese lenguaje. Son ya lo nativos tienen. hablantes de Pero- ese lenguaje. Pero nosotros, ¿qué hacemos? A eso voy. Él dice nativos en el lenguaje. En la iglesia no se habla. No, pues es otro, Ya. es otro idioma. Es otro idioma. Por eso Aparte que creo que tenemos nosotros serios como cristianos problemas. otro idioma. Es que aquí voy yo. Por eso estoy diciendo que hay alguien que cuando transforma el idioma, transforma realidad. Eso ya no saben que es un mito. El eso lenguaje es real. construye realidades. Fíjate que el mismo Cristo, dentro del contexto religioso, ocupó la misma profundidad, pero con otra semántica, y dejó la embarrada. O sea, literalmente la gente dijo, uy, este mensaje es el que quiero oír. Quizás los fariseos planteaban lo mismo, Claro. pero más enfocado en la norma y él más en el amor y que el Padre los convocaba. Y eso ya fue como agua y aceite. Revolucionario. Por eso claro. creo que hoy día la iglesia debe aprender a, pedir sabiduría a Dios, creo yo, y aprender a hablar el lenguaje sin cambiar el fondo. Sin cambiar el fondo. Lo mismo que hizo Pablo en Atenas. Sí. ¿Cómo le hablo? ¿Cómo le hablo? Con su lenguaje.
Y no por eso se hizo idólatra del Dios no conocido. Y Exactamente. ahí es donde tú le preguntabas a Camila, donde si se le pregunta A un chico. a un... A una persona cualquiera. No, pero a un transgénero. Ya, a alguien sí. que... si tú le preguntas, oye, tú eres... ¿Cuál es tu orientación sexual? ¿Cuál es tu orientación Si sexual? lo estoy ofendiendo si con lo eso estoy o ofendiendo con eso o él espera que yo que él es eso, Sí. más que cuál es tu orientación, no cómo te sientes, sino eres o te Sí, sientes. sí. ¿Se ofenden con esas cosas? Esa es la No, pregunta. hoy día la juventud no se ofende con esas Se preguntas. ofende más con que yo cuestione su decisión. Porque, por ejemplo, cuando tú Exactamente. estás frente a un autista y hay una corriente autista que tú le dices, tú tienes autismo, O eres- y el autista te va a decir, yo no tengo, yo soy. Yo soy. Entonces, y hay corrientes que dicen, no nos gusta que nos digan Un que ciego, tenemos, porque un nosotros ciego. no cargamos algo. ¿Cómo le dices tú a un Nosotros ciego? somos. Entonces, Claro. el lenguaje nativo, Sí, lo hay que que hablábamos recién, entenderlo. ¿por qué te lo preguntamos como tan así y somos como tan detallistas? Porque si vamos a educarnos, tenemos que partir de educarnos desde cómo me comunico con el otro. Para aprender a comunicarme con el otro, tengo que aprender el lenguaje. No estoy lenguaje diciendo de- que estoy aceptando su Adquiriendo. fondo. Exactamente. ¿Ok? Solo Sino entiendo que su estoy lenguaje. tratando de aprender la herramienta de comunicación. Es el Ajá. inglés. Claro. Yo, para hablar con estadounidenses o gente del habla inglesa, ¿qué tengo que hacer? Aprender inglés. No lo que voy a hablar en sí, sino que aprender la herramienta. A eso voy. Pero en ese sentido, chiquillos, bueno, Sí. aquí una pregunta para los tres. ¿La persona tiene conciencia de que está tomando una diversidad de género distinta al resto? ¿Sabe que está errado? ¿Sabe que está mal esa condición? Yo ¿O no lo creo. siente como normal? Yo creo que lo siente normal, por algo si sintió algo y se quiso identificar es algo porque le acomoda, porque se siente bien y porque se siente identificado, igual que uno, o sea, yo si voy con una polera de un club al estadio del otro club me voy a sentir incómodo, Claro. me siento más cómodo en mi estadio. Entonces creo que la gente no se da cuenta de su error desde el punto de vista cristiano, si lo queremos ver así, porque ellos están cómodos así, buscaron eso o se dejaron guiar en eso. Ahora, creo que el cristianismo plantea algo muy, muy por sobre las religiones, muy por sobre el pensamiento y muy por sobre las acciones. Ya estamos hablando de cosas inmutables, que no se mueven. Esa es la diferencia. El Dios eterno que no cambia. Nosotros cambiamos, sentimos, somos volubles. Él no. Y quizás, desde la perspectiva psicológica igual, cuando un ser humano logra conectar con esa idea, va a sentir seguridad. Lo vemos en otras áreas del desarrollo, del matrimonio, de las amistades. Me quedo en el lugar que yo estoy seguro. ¿Y cómo me establezco que seguro cuando siento que no hay movilidad? Entonces, yo creo que la iglesia no debe dejar de ser quien es con las convicciones que tiene, pero sí creo que debemos aprender, La forma. aprender el lenguaje sin cambiar el mío. Aprende el lenguaje al judío, al griego, a todos, para contarles la historia de amor. Oye, pero Porque al final nos nosotros- quedamos en el problema y no logran escuchar la historia de amor. Lo que Pero dice nosotros Cristian tenemos un es cierto. lenguaje evangélico que Solo nosotros lo entendemos. Muy Amén, hermano, aquí personal. siempre perseverando y caminando. Sí, pues Lo entonces mejor está por pues, venir, decirle, ya. oye, andaba ahí en Egipto, o sea, la gente no, O que tiene plata. no salió ni de Chile. Oye, Entonces qué tenemos bueno, que cambiar un todos lenguaje, conocen pero Por supuesto. Sí, no, es cierto lo que dice Cristian. Los fondos tal vez los tenemos en este aspecto un poco más claro. Pero la forma de comunicarlo es lo que nosotros creo que hemos cometido el error y hemos dañado el corazón de muchos. Que hoy día quisieron ellos ser parte de nuestra familia y por nuestra forma de ser, ellos han tenido que irse. Y creo que ahí tenemos que pedir perdón como iglesia. Sí. Y lo que tú dijiste, Román, es cierto. Los pastores muchas veces, por no perder gente, prefieren sacar a estas minorías en vez de educarnos a las ovejitas. Como decía la Cami, los espacios. Aprendamos Biblia, pero aprendámosla con todo. Pues aprendámosla a la luz también de que Dios fue misericordioso. De no ser, de aprender a decir las verdades. Que a lo mejor esa verdad, como tú decías, puede incomodar a lo mejor, por ejemplo, esto mismo. Si alguien traía su propia identidad y en Dios tiene que adquirir otra porque todos tuvimos que adquirirla, no solo ellos. Ojo, nosotros también traíamos nuestra identidad, a lo mejor no sexual, pero teníamos otros temas. Y con Cristo Dios dijo, ya tú, Katy, eres a tu viejo mujer que afuera y hoy día tú te tienes que ser a la imagen mía.
y eso significa sácate cosas porque tienes que volver a formarte. Entonces, ese finalmente es lo mismo para nuestros hermanos que vienen con una carga a lo mejor pero si a lo mejor ellos lo vieran, de identidad sexual. A lo mejor si nosotros fuéramos más abiertos y las personas vieran que yo también estoy en un proceso de transformación, tú en otro, ya, pero estamos siendo transformados a la imagen del Hijo, quizás no sería así como todos nosotros pidiendo que tú seas transformado. Claro. Es otra postura. Tú llegas a Cristo y Cristo te ama, te abraza, te sientes bien y después empieza un proceso de transformación. Yo creo que a nadie le afecta cuando le dicen algo así, porque entiende que el cristianismo tiene que ver con eso. Y finalmente, ¿por qué alguien llega a una iglesia? Porque tiene una necesidad. Yo no me voy a ir a meter a un lugar donde siento que va a ser hostil. Imagínate el grado de necesidad de alguien sobrepasar su propio prejuicio de que me van a herir, pero aún así sé que hay algo allá que puede hacerme bien y yo me meto a ese lugar y más encima lo sacamos. O sea, no es y Yo además, creo que no llegan las personas a la iglesia porque sienten que van a ser juzgados de alguna otra forma. No porque no quieren, no porque no crean en Dios. Ajá, sí. Es porque se sienten juzgados por nosotros. Y es más, a veces cometemos tan error, Román, disculpa, lo último, que a veces hacemos que nuestros hermanos que no tampoco se sienten identificados con ser hétero, los transformamos en hétero y les decimos cásese, tengan hijos, o sea, llegamos a niveles muy altos. Mira, voy a hacer solo una aclaración, por A ejemplo, el intervenir matrimonio. en sus decisiones amorosas. Fíjate que el matrimonio es idea de Dios, ¿cierto? Ya todos lo vemos desde la Escritura en Génesis. Pero Jesús mismo dijo, el matrimonio no es para todos. ¿Puedes entender eso? Sino aquel que puede recibirlo. ¿Qué quiere decir esto? Tú también debes estar preparado para ser matrimonio de alguien, para cumplir el propósito de Dios. ¿Qué digo con esto? ¿Todos deben casarse? No. Ya, pero eso va a ser ¿Pero un por tema, qué digo eso? Porque un tema para un porque próximo podría haber un debate. homosexual y quedarse acá y decir, Soltero. prefiero quedarme soltero, pero no me hagas amar a una mujer porque no me nace. ¡Wow! Eso yo lo aplaudiría, le haría una estatua. Pero nosotros en la iglesia la empezamos a buscar polola. Sí, para que Novias, cambie. novias. Para que cambie. Novias, Ya, bueno, gracias. para que no esté solo. Ya, bueno, ha sido el tema Bueno. de hoy sobre la diversidad de género. Es un tema para hablar con altura de mira, ¿ya? Es interesante también que su comentario lo pueda dejar frente a nuestro podcast y, por supuesto, tratar de abrir este tema para que podamos reflexionar frente a todo esto, y es una realidad que se está dando no tan solo en nuestro país, sino que en el mundo entero, para que podamos incluir también a las personas y, por supuesto, no ser parte, eso sí, de, no sé, un lenguaje, una política, esta identidad que muchas veces nos quieren imponer. Por lo tanto, es un debate abierto, pero con altura de mira, con respeto, para que podamos debatir, y por supuesto ahí está Fuego Cruzado para que usted también nos deje su opinión y suscríbase, dele el like a la campanita para que pueda seguir también no solo este podcast, sino que todos los que se vienen en el futuro. Así que muchas gracias y nos volvemos a encontrar prontamente. Chao, chao. Chao. Chao, chao.